En Múnich se encendió la mecha y todos lo saben. La validación que pesa más que 1000 titulares. En el fútbol, los elogios no valen lo mismo según de dónde vengan. Que un periodista admire a un delantero, entra en la lógica del relato. Que un hincha lo endiose, se entiende en el calor de la pasión. Pero que un defensor de élite, curtido en Champions y en duelos a máxima presión, lo elogie de frente, sin rodeos, es un sello de garantía imposible de ignorar. Jonathan Tah, recién aterrizado en el Bayern Múnich tras su traspaso desde el Bayer Leverkusen, lo dijo sin buscar titulares: Luis es excepcional. Es lo que necesitamos para ganar todo. Palabras que no nacen de la cortesía, sino de la memoria. El central recordó aquella noche de Champions donde Díaz, con camiseta del Liverpool, lo desarmó con 3 golpes de pura jerarquía. 3 goles que se clavaron como un tatuaje en la mente de un defensor que ahora, paradójicamente, lo tiene de su lado. No fue una frase hecha. No fue marketing. Fue diagnóstico de vestuario. Y esa diferencia, en clubes como el Bayern, cambia todo. La memoria del defensor. Te explicó con naturalidad lo que sintió aquella vez, el delantero que te obliga a corregir el perfil, que te cambia el timín del relevo, que te hace dudar hasta en tus automatismos más ensayados. No todos los atacantes generan ese efecto. Muy pocos, de hecho. Luis Díaz lo hizo, por eso ahora lo celebra en su equipo. Porque sabe que ese tipo de delanteros no solo lastiman rivales, también potencian a los propios. En el Bayern no buscamos figuritas sueltas. Queremos engranajes que no se rompan en mayo. Luis es de esos que no chispean, empujan, cerró el zaguero, casi como un arquitecto que explica la pieza faltante de un proyecto. La mecha que se enciende en Múnich. El Bayern no compró solo velocidad o desequilibrio. Compró hambre, seriedad y humildad. 3 atributos que en el fútbol moderno pesan tanto como la gambeta. En la pretemporada ya se vio un adelanto. 3 amistosos, 3 victorias. El último, un 2-1 ante Grasshopper, tuvo firma de Díaz con un gol que valió más por el timín que por el marcador. Anotó, celebró, se integró. En cuestión de minutos, el colombiano entendió que el arco es igual en Inglaterra, en Alemania o en cualquier lugar del planeta, y el vestuario lo entendió con él. La primera prueba, la Supercopa. Este sábado, 16 de agosto, a las 13:30 hora de Colombia, el Bayern tendrá examen de verdad, la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart. Un partido que mide pulsos, que ordena prioridades y que, si lo ganas, se transforma en combustible emocional para el semestre. Para Díaz es un escenario perfecto, ni tan definitivo como una final continental ni tan irrelevante como un amistoso. El terreno exacto para demostrar que la inversión de 75 millones de euros no fue una anécdota de mercado, sino una decisión estratégica. El ruido mediático y el impacto digital. Pero el fútbol ya no se juega solo en la cancha. En redes, la llegada de Luis Díaz explotó. TikTok lo colocó en el lote de fichajes top del verano europeo, junto a nombres como Florian Wirtz, 137,5 M al Liverpool, o Hugo Akatak, 95 M al mismo club. El hashtag almohadilla fichaje sumó más de 6.000 posteos en 3 meses y el nombre de Lucho estuvo entre los más comentados. En Colombia, incluso, se habló más del PSG, 18.000 publicaciones, que del propio mercado local. Ese desbalance de atención se traduce en presión positiva para el Bayern, la exigencia de que Díaz no sea tendencia por fichar, sino por ganar. El diagnóstico de Tah. En medio de toda esa espuma, la voz de Jonathan Tah vuelve a pesar. Porque él no habla como hincha ni como periodista, habla como defensor. Como el tipo que mide metros, que sufre diagonales y que descansa solo cuando el extremo del rival baja la intensidad. Seguro nos va a ayudar mucho, dijo. Y esa palabra, seguro, vale más que cualquier titular de portada. Es confianza inmediata. Es lectura de entrenamientos. Es química de vestuario. Un Bayern que no se vende humo. El equipo bávaro ganó sus 3 amistosos sin épica exagerada. Ajustando mecanismos, sacándose el óxido, integrando piezas. Luis Díaz fue parte de esa coreografía. Y ahora le toca traducir todo en partido oficial. La Supercopa será ese espejo incómodo que no miente. Si entras firme, ajustás el relato. Si entras torpe, la semana se te hace eterna. Para Díaz, cada minuto es oro.
Cada jugada, una oportunidad de demostrar que la Bundesliga tiene nuevo referente ofensivo. La construcción de una sociedad explosiva. Un fichaje nunca es un hecho aislado. No se trata solo de la llegada de un jugador al vestuario, sino de cómo encaja en la red invisible que conecta movimientos, miradas y silencios dentro del campo. En el Bayern lo saben. No basta con comprar talento, hay que integrarlo en un sistema que ya funciona como un reloj. Luis Díaz no aterrizó para ser un solitario en la banda izquierda. Su misión es convertirse en la pieza que multiplique al resto. Y en apenas semanas de entrenamientos, la evidencia comenzó a verse. La sociedad con Alphonso Davies promete ser dinamita pura. Por la izquierda, el canadiense y el colombiano se entienden como si hubieran compartido vestuario toda la vida. Cuando Davies arranca con su zancada interminable, Díaz ya sabe dónde posicionarse, 1 metro hacia adentro, listo para la diagonal que quiebra defensas. Cuando el cafetero encara hacia la línea, Alphonso interpreta la jugada al revés, se proyecta por detrás como cuchillo afilado. La sincronía no es casualidad, es instinto de jugadores que respiran velocidad. El triángulo que intimida. El otro integrante de esta ecuación es Jamal Musiala. Desde la media punta, el alemán observa, mide y filtra balones como un cirujano. Su entendimiento con Díaz se afianza en la simplicidad, uno pide al espacio, el otro la coloca. Y en ese triángulo, Davies, Musiala, Díaz, el Bayern encontró un circuito que ya intimida a los rivales antes de que empiece el partido. Los defensores que enfrentan a esta sociedad tienen dos opciones, o se abren para tapar las bandas y dejan grietas en el medio, o se cierran y permiten que el huracán entre por fuera. No hay respuesta cómoda. Y esa incomodidad es el alimento preferido de Luis Díaz. El recuerdo de Liverpool como espejo. En Liverpool, Díaz tuvo que aprender a convivir con figuras como Salah y Mané. Era la tercera espada en un sistema donde la jerarquía ya estaba definida. En Múnich, en cambio, su rol no es complementario, es central. Aquí no llega a acompañar, llega a liderar. Jonathan lo advirtió con claridad, Luis es la combinación de hambre, talento y humildad que este vestuario necesitaba. Y esa frase se traduce ahora en las primeras sociedades que brotan en el campo. El ensayo general antes de la Supercopa. En el amistoso contra Grasshopper, el gol de Díaz no fue solo un número en la estadística. Fue un símbolo. La jugada nació en los pies de Musiala, continuó en una proyección de Davies y terminó en definición quirúrgica del colombiano. 3 toques, 3 intérpretes, una idea. La tribuna lo entendió al instante, ese Bayern ya no es el mismo del año pasado. Ese Bayern tiene chispa nueva, la voz del vestuario. Tras el partido, Thomas Müller, dueño histórico de la sala de máquinas bávara, dejó una frase que corrió como pólvora en la prensa alemana. Cuando Luis corre, todos corremos detrás. Es contagioso. Nos empuja a no relajarnos ni un segundo. El elogio de Müller se suma al detalle y completa un círculo de validación interna que pocos fichajes consiguen en tan poco tiempo. Porque no se trata solo de talento, sino de lo que transmite. Y Díaz transmite electricidad. Lo que viene, la Supercopa contra el Stuttgart será el laboratorio definitivo para esa sociedad. Veremos si el triángulo Davies, Musiala, Díaz se sostiene bajo la presión real, en un partido que mide más que un título, mide confianza. Si funciona, el Bayern no solo tendrá un fichaje estelar, habrá construido un nuevo pilar ofensivo para toda la temporada.